Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy me encuentro con mi queridísimo amigo Enrique Sada Sandoval, un historiador lagunero que, bueno, con él aprendemos cosas desde las más simples hasta las más complejas. Y creo que es importantísimo que esta plática la tenemos pendiente de hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, por lo menos desde fines del año pasado, principios de este. Sí, y me parece interesante que ahora ya se haga por lo que se está viviendo en estos momentos, no solamente en México, sino en gran parte de los países hispanoamericanos, con respecto a voltear atrás, pero con los ojos vendados. Cuando hablamos sobre todo del virreinato y cómo perjudica, cómo divide, cómo sigue dividiendo, y pese a eso, seguimos con la venda, Enrique. ¿Por qué es importante estudiar historia? Mira, la enseñanza de la historia es fundamental porque nos permite tener un referente de a dónde queremos llegar en el futuro, o de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar. Es decir, un punto de partida es en un mapa, en una carta geográfica, te permite medir fuerzas, te permite acotar recursos, tiempos y saber hacia dónde te puedes dirigir, hacia dónde te puedes dirigir y qué tanto más puedes llegar más adelante. De la importancia de la enseñanza de la historia, ¿sí? Como eje, como brújula, como punto referencial. ¿Sí? Claro. Ahora también el hecho mismo de que nos da un sentido de identidad y de pertenencia. Sí, sin el sentido de identidad y de pertenencia, pues bueno, vas a terminar atomizándote. ¿Sí? Todos los esfuerzos y todo lo que hagas, pues va a terminar malográndose. Y la historia sirve para eso, precisamente para darte cohesión y darte brújula, en ese sentido. De hecho, hace rato estábamos conversando acerca de los orígenes de la laguna, ¿no? Que no es donde empieza oficialmente, donde los documentos marcan como las fundaciones, sino que puede ser mucho más antigua. No solamente hablamos de la laguna como la parte metropolitana, que es Torreón Gómez Lerdo, sino la laguna desde Parras, lo que es Viesca, Mapimí, ¿no? Y también retomar esto y considerar que no todo lo que empieza con lo oficial quiere decir que es ya el parteaguas, ¿no? Sino que hay también un antecedente. Sí, y existe de alguna manera u otra la sensación, por lo menos aquí en la medida que uno va avanzando en los documentos y va topándose con la historia en los lugares que son más antiguos de lo que se nos ha vendido, ¿no? En muchos sentidos. Enrique, ahora, es muy reciente, se ha venido tratando de... Bueno, recientemente para un video que me voy a referir, pero sí desde hace mucho tiempo, el hecho de hay que pedirle a España que se arrodille prácticamente ante Hispanoamérica, que pida perdón por todas las desgracias y por todo lo que se hizo. Y luego, recientemente, con el hecho de la llegada de esta obra musical, Malinche, a México, luego sale alguien con una bandera histórica también y pone como referencia así a un depravado, a un tipo que hizo mella con los indígenas, pero lo ponen como referencia para acusar de alguna manera a Hernán Cortés. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, pues es algo muy desafortunado y eso habla dos cosas. La ignorancia de la historia por parte de quienes se supone que nos gobiernan. Sí, porque estamos hablando, ya no digamos la presidencia de la República, el jefe del Estado, aunque debería ser más responsable y tener conocimientos o gente que le asesore, pues cosa que en este caso no ocurre. Bueno, la persona que tienen en cultura, pues obviamente tampoco está cumpliendo al full con su labor, porque le están dando información sesgada y falsa, ¿eh? Entonces, poner a Nuño de Guzmán como una referencia, como alguien veraz, como una fuente, en contra de un personaje como Hernán Cortés, con claroscuros, pero no un personaje tan oscuro como un Nuño de Guzmán y tan falto de credibilidad, pues te habla mucho de este desconocimiento de la historia y de este malabarismo, ¿no? Querer jugar con las fuentes y con el sesgo, ¿no? Como si dentro de unos años alguien tomara como referencia a uno de los más grandes delincuentes
de México acusando a un presidente, ¿no? Sí, no, imagínate, o sea, sería igualmente absurdo, ¿no? O sea, tan veraz como tomar a Joseph Goebbels como referente de derechos humanos, ¿no? Claro. ¿Qué tendríamos que entender dentro de estos países hispanoamericanos con respecto a estudiar la historia, comprender la historia, para, digamos, abrirnos los caminos de una buena sociedad, ¿no? Pues bueno, volviendo los ojos a la historia como enseñanza y como no como corolario doctrinal, el problema es cuando la historia se politiza, ¿no? O cuando la ignorancia de la historia es utilizada y manipulada para engrandecer mitos o ideologías, sobre todo posfechadas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hace más de una década hubo una cuestión bastante desafortunada y escandalosa, porque hubo un grupo de personas que fue a quererle arrojar pintura a la estatua de Hernán Cortés que hay en Medellín, allá en España, y acusándolo de fascista. Y es bueno, fascismo es una doctrina socialista que nace en el siglo XX. O sea, ¿qué tiene que ver el fascismo? Claro. Siglo XX, Italia, ¿sí? Mussolini, con Hernán Cortés, que conquista Tenochtitlan en 1521. O sea, y que no lo hace solo. Exacto. Lo hacen 400 españoles, un puñado de españoles, auxiliados por 120,000 indígenas de todas las demás tribus que estaban hartas de 200 años de ser comidos y explotados por los mexicas en el Valle de México. Podríamos decir, Enrique, que también con esta venda de la ignorancia, estamos siendo también discriminatorios con respecto a que solamente mencionamos mexicas y los demás casi no se... Bueno, eso se me hace terriblemente discriminatorio porque, bueno, lo mexica, lo azteca, no define la mexicanidad indígena ni tampoco, vamos, ¿dónde dejas a esas 200 etnias que configuran el mosaico pluricultural de nuestras naciones indígenas en México, desde Mexicali hasta la península, ¿no? O sea, ¿dónde caben en lo azteca los seris, los rarámuris, los odam, los huicholes, los purépechas, los descendientes de los toltecas, ¿no? O sea, ¿dónde caben en eso, no? Los tenec. No, o sea, eso es política, volvemos a lo mismo, sí, ideología política, y es manipulación centralizadora, querer algo que viene más bien del cardenismo, ¿no? O sea, todos los mexicanos somos indios y todos somos aztecas. Pues no. Un falso patriotismo. Sí, es una etiqueta muy ramplona y en la que dejas de lado todo lo demás. Dejas 199 etnias y dejas de lado sobre todo la riqueza del mestizaje. México es una nación mestiza. Se debe a lo mejor de dos mundos. ¿Sí? No es mexica, no es azteca, es mestiza, ¿sí? Y eso lo encontramos pues en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones culinarias, en nuestra religiosidad. Las grandes ciudades. Claro, ¿no? Ahí está, ahí se ve la herencia. La herencia del barroco, por ejemplo, que es mezcla de ambas culturas, ¿no? Ahora, esto sirve también para el discurso demagógico, ¿no? El hecho de decir somos un pueblo que siempre ha luchado, que pese a ser sometidos, ahí estamos, ¿no? Claro, pero este discurso demagógico, obviamente, una de dos, ¿sí? Borra 199 etnias indígenas que no eran mexicas y de las cuales por lo menos la mitad, o casi la mitad, eran enemigos encarnizados, no estaban hartos de ser comidos y esclavizados por ellos. Y dos, te quedas con muy poquita patria. Claro. Desde el momento en el que niegas que hubo matrimonios, que hubo uniones, que hubo retroalimentación, y sobre todo poner a los indígenas como si fueran tontos, si fueran niños que se hubieran dejado someter o sobajar o engatusar
pues es sobajar a los indígenas y discriminarlos también. Claro. ¿Sí? Los indígenas de aquel entonces no eran niños, no eran tontos, no eran débiles, eran la mayoría. Incluso si lo vemos desde un punto de vista etnográfico, eran la mayoría. Estamos en un contingente de 120,000, ¿sí? Que en un momento dado pudieron haberse incluso, ¿sabes qué? Ya los usamos, españoles, no necesitamos, porque no sirven. Nos hacemos ustedes. No. ¿Qué es lo que hacen estos? Claro, porque ellas tenían la ventaja, ¿no? Claro, numérica, ¿sí? Avasallante. ¿Qué es lo que hacen? El indígena, si lo vemos en términos etnográficos, que es mayoría absoluta, casi absoluta, termina adoptando el español. Por lo tanto, no hay orfandad en ese sentido, ni hay un agravio, ¿sí? Hay un intercambio beneficioso, mutuo, que se da a partir de la caída de Tenochtitlán y en el que se empiezan a sentar bases para una coexistencia armónica. Claro, que no solamente se da como una cuestión propiamente social, de que somos vecinos o te adoptamos y ya, sino que también las expediciones subsiguientes trabajan de la mano. Indios y españoles de la mano, ¿sí? Y eso lo encontramos más allá del Valle de la Anáhuac. Lo encontramos en el norte de México, lo encontramos en el altiplano, lo encontramos en el sur de Estados Unidos, lo encontramos en Filipinas, lo encontramos en fronteras con Rusia, lo encontramos incluso en el Perú, ¿sí? Donde indígenas de etnia náhuatl van como militares, van como conquistadores. No son juzgados, no esclavizados, sino como pares. Y también teniendo un rango militar igual al de los peninsulares, por supuesto. Ahora, seguimos todavía a estas alturas de la vida, estamos en 2026, todavía conservamos esta parte manipulada de la historia, donde la gente se la compra, es fácil de adquirirlo, ¿no? Claro. El hecho de que te lo cuenten y reproducir esta mentira, pero además pasa lo que comentábamos hace rato, Enrique, como el protestantismo con la Biblia solamente cita una parte y lo demás lo deja. Bueno, todo texto fuera de contexto es pretexto, diría por ahí alguien, no sé si Chesterton, pero sí, o sea, el tomar solamente una frase, sacarla de contexto, no saber si tal libro es midrash, es decir, alegórico, si es profético, si es apocalíptico, si es poético, si es histórico, si es doctrinal. O sea, ignorando todo esto, pues obviamente, y leer la Biblia como se lee el Corán, de corridito, pues obviamente te va a llevar a cometer una serie de errores y barbaridades terribles, ¿no? Sobre todo cuando la quitas el contexto real, ¿no? O cuando mutilas una frase, pero lo que le antecede, lo que le sucede, es lo que realmente le da un sentido a ella, ¿sí? Y omites todo y cambia. Ah, claro, ¿no? Pero también está como me dijeron, lo reproduzco y lo comparto y no investigo más. Claro, existe eso. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? ¿Qué tendría que hacer digamos, los funcionarios de la educación para ir mejorando esto? Bueno, de plano ahorita no le conviene a ningún país hispanoamericano. No, yo creo que les conviene mucho porque es una beta y virgen, o sea, inexplorada, o sea, es decir, la armonización y el reencuentro o la reconciliación con el pasado. No la hay, ¿sí? Tenemos una visión sesgada y una visión sesgada donde pareciera que si hablamos en términos de una familia, la amante o la segunda esposa del padre viudo termina adueñándose de la casa y de la tutela de los hijos y les vende una historia muy distinta, borrando por completo a quien fuera su verdadera madre. Eso es lo que está pasando realmente. Y no se puede seguir viviendo así. Esto es una beta virgen, es algo que se puede explotar, que se puede explorar y que nos puede redefinir quiénes somos realmente. Entonces, si hubiera un gobierno que tuviera, digamos, ese rigor histórico, académico, se podría hacer y sería algo enriquecedor multiculturalmente y por el lado que lo veas. Lo malo es seguir reproduciendo estos discursos victimistas, derrotistas,
donde somos descendientes de oprimidos, de esclavizados, de nulificados, cuando realmente somos descendientes de vencedores. Y somos el producto de lo mejor de dos mundos, de Europa y de América. Claro, y eso también representaría no solamente la unidad dentro de un país, sino de varios, y evitar esta tontería que luego fluye en redes sociales, qué país es mejor que otro, quién tiene la mejor gastronomía que otro, ¿no? Y haciéndonos pelear entre países hispanos, que finalmente las comidas, independientemente de lo que sí representa algo de la región, casi tenemos los mismos ingredientes. No, encontramos los mismos ingredientes y encontramos la misma cultura culinaria desde Nuevo México hasta la Patagonia. Ajá. ¿Sí? Con cambios en los nombres, con cambios en las recetas, en el orden, en las mezclas, pero es lo mismo. O sea, vamos, por el lado peninsular, ¿sí? El aguardiente, el vino, ¿sí? El pan, la harina. Por el lado indígena, ¿sí? La patata, ¿sí? El ají o el picante, el maíz, ¿sí? Y en medio de todo esto, los cárnicos. Entonces, ¿quién se va a poder pelear o quién se va a querer divorciar, ¿sí? De todo eso, incluso en las comunidades indígenas actuales, que hacen uso de estos elementos, que los tienen integrados a su cultura y a su consumo? O sea, ¿quién se va a querer divorciar de eso? Sí, es como querer negar a tu padre o a tu madre, ¿no? Claro. Y que finalmente nos hemos dado cuenta también que las comunidades indígenas suelen ser mucho más católicas que... Sí, y que los que se pretenden no se venden como indigenistas, ¿no? O sea, si realmente nos podemos a reparar en ello, un ingrediente típico de nuestros indígenas es la fe cristiana devocional, como herencia española. ¿Entender mal la historia nos lleva a situaciones como lo que pasó en Teotihuacán? Pues yo creo que evitarlas. Si recordamos el discurso del asesino en el Teocalli, es el mismo discurso que en México se ha venido implementando desde 2018 para acá. Un discurso xenófobo, antihispano, racista, indigenista, falsamente, indigenista, aztecoide, pero que también tiene sus ecos en lo que fue el régimen cardenista, ¿no? En los años 30, después del encono de la cristiada, de no haber podido vencer a la buena, ¿sí? A los cristeros, pues ¿qué es lo que se instrumenta desde el poder, desde la institución pública? Pues la religiosidad, el ataque a lo hispánico, el ataque a lo católico, se vuelve políticamente correcto y rentable, ¿no? Entonces, es curioso que quienes desde el 2018 llegan diciendo que no son iguales a los demás, terminan repitiendo las mismas mentiras del viejo sistema político mexicano. Entonces, oiga, yo lo que te decía hace rato también es que tuvimos una charla previa que duró más de lo que dura esta entrevista. Con respecto a esta gente que luego quiere hablar de historia, a mí me da gusto la gente que quiere hablar de historia, pero luego se avienta unos brincos, unas maromas que decías tú, sí, interesantes, ¿no? Empiezan hablando de 1519 a 1810 y 1910. 1910. No, bueno, eso es algo triste, ¿no? Te habla de que no existe un referente y no existe tampoco un orden mental. Poner las cartas sobre la mesa y tener orden mental, pues te permite hablar de 1519 sin tenerte que brincar a 1810, ¿no? Cuando tienes argumentos, ¿no? Cuando no tienes argumentos, pues bueno, eso se llaman maromas retóricas. ¿Y la retórica qué es? No es verdad, no es historia, no es ciencia, no es evidencia, es discurso. Y el discurso en situaciones como esa se traduce en excusa. Habríamos que entender también como parte de comprender la fusión de estos dos mundos, cuando también empieza el declive del Imperio Español y por qué, ¿no? Que tiene su influencia, digamos, el declive tiene su influencia en toda la América hispana. Claro. ¿Verdad? El declive lo podemos fijar pues prácticamente tras el ascenso de la Casa de Borbón. Sí, los Habsburgo, los Austrias habían sido muy generosos,
no eran perfectos, cometieron un error, por lo menos singular, como el que hablábamos, el prohibir el comercio directo entre el Virreinato del Perú y la Nueva España. Eso fue un error craso, terrible, que abrió la puerta al contrabando inglés en Nueva España. Y empieza a partir del borbonismo. O sea, el borbonismo, lo que después de 13 años de guerras de sucesión en la península, entre, digamos, apoyadores de la Casa de Borbón y simpatizantes de los Habsburgo, hasta que don Carlos se harta y dice, bueno, yo me voy a convertir en emperador de Austria, soy Carlos VI, y dejo la cuestión española por la paz. Y entonces ya Felipe de Anjou, que es Felipe V, asume el trono. Pero obviamente lo asume queriendo negar todo lo pasado. Es decir, todo lo anterior a nosotros no puede ser bueno. Todo lo anterior a nosotros no puede ser luminoso. Todo lo anterior a nosotros no puede ser óptimo. O sea, porque tenemos que legitimarnos nosotros mismos y no lo vamos a hacer reconociendo a nuestros primos, a nuestros antecesores en el trono. Uh-huh. Algo para entender también cómo se manejaba la sociedad con lo que se dice sobre la esclavitud. Dos cosas que habíamos comentado. Primero, ¿quiénes son los principales esclavistas de africanos? ¿Dónde surge esto? Y segundo, ¿cómo se daba dentro de... En la Nueva España me platicabas de un español que humanizaba mucho a sus animalitos, perros, sí, ¿no? Termina siendo denunciado por esclavo. Pues bueno, la esclavitud no nace por parte de europeos, la esclavitud en África nace por parte de los mismos africanos, es decir, angoleses y otras etnias que se matan entre sí, entran en contacto con los europeos, les piden rifles y cañones y pólvora y pistolas para sojuzgar a otras tribus y les dan como paga a las tribus sojuzgadas y esclavizadas ya. ¿Sí? Ya después se empieza una triangulación viciosa, por así decirla, entre los tres continentes, pero de origen, de ahí viene la esclavitud. O sea, la esclavitud del negro, del africano, es inicialmente coto de exclusividad de otras tribus africanas, ¿sí? Y como medio de pago para acceder a armas europeas. Y aquí, pues bueno, ahora, ¿cómo se desarrolla la esclavitud en el virreinato? Es muy distinta a cómo se desarrolla en las 13 colonias o en los países sajones protestantes. Acá, por ejemplo, encontramos un elemento muy curioso. O sea, el esclavo podía comprar su libertad si le convenía. El amo, la mayoría de las veces, en su testamento decretaba la liberación de sus esclavos, los convertía en hombres libres. Había un marco jurídico, legal, estamental, que permitía que el esclavo en un momento dado se convirtiera no solo en hombre libre, sino en hombre emprendedor, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en esta misma época, un documento de un esclavo en la villa de Llerena, que es Sombrerete, 1732, hace un denuncio de una mina en el paraje de la Soledad, al cual le va a poner el nombre de las ánimas. Esto te habla de dos cosas. Uno, ¿sí? El esclavo podría convertirse en propietario. Dos, seguramente tenía el amo, ¿sí? Que era un español muy inteligente, impulsándolo, ¿sí? A que se convirtiera no solamente en hombre libre, sino en socio y emprendedor. Y tres, que el marco jurídico y legal que era vigente en la Nueva España permitía que el esclavo se convirtiera en emprendedor, propietario y hombre libre según su conveniencia. El maltrato también estaba penalizado. A diferencia de esos países sajones protestantes, no podías maltratar a un esclavo, ¿sí? Maltratar a un esclavo era penalizado con penas de multa y cárcel, según la severidad de los casos, o ambas cosas. El caso que referías es un caso que aparece en el Real de Minas de San Pedro de los Chalchihuites. Estábamos hablando a mediados de 1600, donde precisamente un esclavo denuncia a su amo, que es un terrateniente español, que tiene perros a los que humaniza tanto que cuando nace los bautiza y cuando mueren les guarda luto y los entierra como se trata de personas. En un momento dado, uno de los perros muerde y ataca al esclavo, el esclavo se defiende, el amo se da cuenta y golpea severamente al esclavo por defenderse del ataque del perro. ¿Qué es lo que hace el esclavo? Va ante las autoridades reales
se queja de maltrato, lo denuncia. Y en la denuncia, pues se terminan descubriendo toda esta serie de conductas extrañas e irregulares, ¿no? Que ahorita en nuestros días incluso nos harían a pensar en algunas cosas mucho peores, más escabrosas, ¿no? Pero el esclavo tiene, el apoyo del aparato legal, estamental, para quejarse y denunciar el maltrato. Algo que no podríamos imaginar siquiera que fuera posible en las orillas del Mississippi en 1850, ¿no? Por decir así. Todavía más adelante, ya en el siglo XX. Sí. Oye, y esto responde más que al afán de los ricos de tener un esclavo para vapulearlo, para vilipendiarlo, a que realmente responde al hecho de que representaba una manera de estatus, es decir, tener un esclavo era lejos de decir tengo a alguien a quien maltratar, a quien dominar, era tengo un esclavo porque tengo lana. Sí, era una cuestión de estatus, pero también tomamos en cuenta otra cosa, que era un apoyo. ¿Sí? Como las leyes de Indias no permitían ni prohibían ni condenaban el maltrato del indígena o los trabajos forzados, ¿sí? Hablemos de la explotación en las minas, o sea, en los grandes minerales en el altiplano y en el norte de México, Zacatecas, pues prácticamente traías mano de obra importada y el esclavo era mano de obra importada. O sea, el esclavo sí podías, pues bueno, pues, te obligo a que trabajes para mí y vas a sacar oro y plata de aquí. ¿Por qué? Porque pues, el indígena no puede ser maltratado. El indígena no puede ser forzado a trabajar. ¿Sí? Y eso queda muy claro. Incluso había también indígenas tenían esclavos. Sí. Que de hecho uno de los personajes como Juan Garrido, por ejemplo, que fue mano derecha de Cortés, también tenía sus esclavos, siendo el negro, ¿no? Africano. Sí, exacto. O sea, la esclavitud por lo menos en el virreinato, estaba más sustentada en una cuestión de interés laboral, ¿sí? Que por una cuestión meramente étnica o racial. O sea, la esclavitud sigue siendo algo deleznable en cualquier época de la humanidad que se nos presente. Pero en el virreinato era, digamos, bajo condiciones menos severas definitivamente, bajo un marco legal bien subrayado y en el cual pues no se pueden exceder ciertos límites sin recibir la reprimenda o la reacción por parte de las autoridades. Oye, pues en otra ocasión me gustaría que también nos extendiéramos, habláramos un poquito más acerca de cómo se da estos levantamientos independentistas, no solamente en la Nueva España, sino también en el Virreinato del Perú y en otros virreinatos, para ir entendiendo también esto, Enrique. Aquí estamos en Torreón, Coahuila. Estamos, de hecho, en el Café Las Ánimas, a propósito de lo que mencionabas del esclavo de la mina. ¿Qué deberíamos investigar o conocer de manera general de nuestra laguna, por ejemplo? Nuestra laguna, pues bueno, por lo menos saber que las fuentes históricas están en el mestizaje y en lo que es Parras y Viesca principalmente. Si queremos encontrar un referente más antiguo de nuestro origen y nuestra cuna, vamos a encontrar nuestro origen y nuestra cuna entre Parras y lo que es actualmente Viesca. ¿Sí? Estamos hablando ya oficialmente de 1593, quizá mucho antes, ¿sí? Por lo que estamos platicando, pero con un origen muy mancomunado, en el que encontramos, por ejemplo, por lo menos en la fundación oficial o en la Repuebla de lo que es el Valle de Santa María de las Parras, pues encontramos un español, encontramos a un mestizo y encontramos un indígena, es decir, encontramos a un Francisco Urdiñola, encontramos a un Juan Agustín de Espinosa, jesuita, y encontramos a un Antón Martín Zapata, indígena, ¿sí? Fundando de manera oficial o repoblando lo que otros no habían logrado hacer bajo otros términos.
¿sí? Pero de una manera armónica. Oye, por cierto, a mí me gustaría, por si alguien de Mapimí nos ve, que ordenen ese archivo. Tienen un despapalle con ese archivo con datos. Son documentos importantes, ¿no? ¿Estamos hablando para la del investigación. parroquial o del municipal? Del municipal. El civil. Si es civil, deben ser muy interesantes porque siguen siendo siglo XIX, sigue siendo 1860. Y sería muy interesante lo que puede encontrarse por ahí. Uh-huh. ¿Sí? De los 1800, fines de los 1850, principios de 1860 para acá, sigue siendo tan interesante como el México virreinal. Aunque lo virreinal pues, lo vamos a terminar encontrando en el histórico parroquial del Templo de Santiago de Mapimí. Y yo creo que, bueno, por lo poquito que llegué a auscultar por ahí, y en lo de San Pedro del Gallo hay cosas muy interesantes. Y mucha gente de la laguna que, pues bueno, vivía en Lerdo, ¿sí? O en las orillas del Lerdo, y prácticamente su adscripción, ¿sí? Parroquial, jurisdiccional, era el Real de Minas de Mapimí, como cabecera. Uh-huh. Pues hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, ¿no? Sí. Porque la laguna no empieza con el tren, No. ¿verdad? Que muchos tienen como referencia. Cuando llegó el tren en 1883, no. Ya hay historia desde mucho antes. Enrique, ¿algo más que quisieras agregar a toda la gente que nos está viendo? No, pues bueno, agradecemos el espacio, agradecemos poder verte en esta ocasión, después de muchos meses sin vernos. Y sobre todo, pues bueno, el manejo de que oportuno de la historia, ¿no? De la historia por encima de la ideología política. La ideología política es un prisma que se rompe y es algo que se va. La historia como ciencia, como dato, como referencia, como prueba y evidencia, es algo que en cambio prevalece y permanece con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues esto es Rincones Históricos. Yo soy Miguel Amaranto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.